Acabamos de escuchar este Evangelio de un padre desesperado ante la posibilidad de la muerte de su hijo. Acude a Jesús nuestro Señor para que lo curase. Y este Evangelio nos invita, nos evoca la responsabilidad de los padres y el deber de la educación que tienen para con sus hijos. Tarea ardua, tarea difícil y tarea de la cual se ha de dar cuentas a Dios en el día del juicio. Por eso, como gran responsabilidad, se ha de considerar esta misión que Dios ha encomendado a los padres. Dios podía haber establecido otra forma de que los hombres apareciesen en la tierra, pero quiso hacerlo así, por medio de la familia, por medio del matrimonio, y encomendar a los padres la tarea de educar a los hijos. Por eso hemos de reflexionar y no hemos de dejar de cumplir con nuestra misión, si no queremos ser reprochados en el día del juicio. El Evangelio nos evoca esta tarea de educación y creo que lo primero que debemos entender es que cada hijo que un matrimonio tiene es un hijo único, con unas cualidades y unas particularidades únicas que no se repiten. Si 5 hijos forman una familia, 6, 7, 10 hijos, cada uno de ellos es distinto. Ninguno de ellos es igual al otro. Hay semejanzas, pero hay cosas muy diferentes. Por tanto, el primer deber de amar a los hijos pasa por el conocimiento de estos hijos, por saber cómo es mi hijo, por saber qué cualidades y qué tendencias tiene, como saber también sus defectos y aquellas cosas que se han de corregir para que el niño sea el día de mañana un hombre como Dios manda, un cristiano que agrade a Dios nuestro Señor. Ayer, estudiando un poquito para la homilía de hoy, me encontré con una predicación de un obispo francés, obispo Gartier, y este hombre titulaba su sermón como la educación de los hijos mediante el amor, pero un amor inteligente. Es algo natural. No hay padre que no quiera a su hijo, salvo que sea un desnaturalizado. Los padres aman a sus hijos y como aman a sus hijos, buscan su bien. Pero muchas veces los padres proyectan sobre sus hijos sus propios traumas, sus propias carencias, como también sus propios anhelos, sin darse cuenta que a veces su hijo no está dispuesto, no tiene las capacidades para realizar una cosa que el padre desearía haber hecho y en su momento no pudo. Suele pasar, es muy frecuente, cuando llega el momento de elegir el futuro, el laboral, cuando hay que realizar unos estudios, que el padre proyecte sobre sus hijos aquello que él mismo quiso hacer y no pudo, o aquello que él quiso e hizo, pero que su hijo no es capaz, pues cada hijo es distinto y no todos tienen las mismas capacidades, ni intelectuales, ni capacidades para realizar pues, diferentes oficios o diferentes realidades de este mundo. Por eso es importante este amor que lleve al conocimiento de los propios hijos, para saber aquello que hemos de potenciar y aquello que hemos de corregir. Amor inteligente. Y quizás esto ya contraste de frente con esa idea que hoy tenemos tan presente o que caracteriza nuestra sociedad hoy de plastilina, ¿no? Sentimentaloide, ¿no? Que muchas veces, pues eso, confundimos el amor con el sentimiento. El amor nace de la razón y de la voluntad, de la razón, de la inteligencia y de la voluntad, de buscar y dar y entregarse al otro, de hacerle el bien al otro. No es simplemente un movimiento sentimental hacia la otra persona a la que amamos. No es solamente necesario amar, sino que hay que hacerlo con un amor inteligente. Y este amor inteligente prioriza las cosas y sabe distinguir, y sabe valorar, y sabe poner en su lugar cada cosa. Por eso le da más importancia al alma que al cuerpo, le da más importancia a las formas, al fondo, que a las formas.
le da más importancia a la virtud que a la ciencia. Y no porque el cuerpo sea menos importante o que la forma con la que se ha de comportar la educación no sea importante, como tampoco los conocimientos científicos e intelectuales no sean importantes. Pero todo ello debe estar ordenado, bien equilibrado, en definitiva, para formar un hombre a imagen de Cristo nuestro Señor. Los padres han de procurar buscar siempre el bien de sus hijos, y en eso el bien material, el alimento del cuerpo, el vestido, la casa, los estudios, todas esas cosas que son necesarias. Y en ese sentido también es necesario educar, porque vivimos en la sociedad del materialismo, vivimos en la sociedad de la abundancia. Nuestros hijos continuamente son reclamados por este consumismo atroz que les lleva a crear unas necesidades absurdas que no son tan necesarias. Recuerdo cuando estudié filosofía en el bachiller, entre las definiciones que habían dado los filósofos del hombre, había varias. Homo sapiens, el hombre es aquel que se diferencia de los animales porque es capaz de conocer. El hombre habilis, porque es capaz de trabajar con sus manos y transformar la materia. Pero hubo una definición que me llamó la atención, no recuerdo el filósofo que lo había dicho, pero es homo negans, el hombre que es capaz de decir que no. ¿Cuánto cuesta muchas veces, o qué fácil es no decir no para educar? Ante los caprichos, ante los deseos de nuestros hijos, no podemos ser consentidores, no podemos estar dando y enviciando a nuestros hijos. Hemos de saber educar. Y saber educar implica saber decir que no, saber decir que no. Muchas veces es más fácil dejar a nuestros hijos, consentirle, hacerle el regalito, darle el capricho, que aguantar pues, su cabreo y su enfado, porque se le ha dicho que no. Pero ese no educará al niño para el día de mañana, porque la vida es dura y nosotros, los adultos, bien lo sabemos. Por eso hay que saber educar y saber decir que no, para educar a los hijos en las virtudes humanas y en las virtudes cristianas. El conocimiento intelectual es importante y hemos de procurar, y hoy sobre todo, donde la educación está totalmente manipulada por estas ideologías hoy reinantes, hemos de estar vigilantes y atentos. ¿Qué es lo que enseñan a nuestros hijos? Y hemos de corresponder, y hemos de corregir, y hemos de estar ahí vigilantes para que nuestros hijos no sean seducidos por las ideologías hoy reinantes que llevan al sinsentido a vivir en contra de Dios y de sus mandamientos. Este amor inteligente que debe ir por el conocimiento, por valorar y poner en la escala de valores las cosas más importantes y aquellas que son menos importantes, ha de ser un amor sobrenaturalizado. Que se ama a un hijo es algo natural, pero como cristianos, como padres cristianos, nuestro amor ha de ser sobrenatural, un amor que nazca del amor de Dios sobre nuestros hijos, reconociéndolos primeros como un don que Dios nos ha dado, pero también como una responsabilidad y una tarea ante la cual hemos de dar cuentas en el día del juicio. Por eso, el amor inteligente, sobrenaturalizado, es un amor que cree y que es consciente, en primer lugar, de que esos hijos que Dios te ha dado, en primer lugar, son de Dios antes que tuyos y son para Dios. Entre tus hijos, más que científicos, personas importantes, políticos del día del mañana, notarios o abogados, o un simple albañil o trabajador, que también es importantísimo, y no podemos dejar de valorar todo el ámbito de los oficios y de los trabajos sin los cuales no se puede realizar la vida. Antes que eso, Dios te ha puesto en tus manos un santo, pues todos estamos llamados a la santidad. El Hijo que Dios te ha entregado es un Hijo que está llamado a ser santo en el cielo, a recibir la gloria de la eternidad. Y esa responsabilidad, desde el día en que Dios te lo ha entregado, depende en gran parte de ti. Es cierto que cuando el niño sea adulto, se le exigirá a él corresponder a la fe y a la llamada a la santidad. Pero ahora, mientras está bajo tu techo y bajo tu casa, has de ser tú el que procure que ese niño llegue a la santidad.
El amor inteligente y sobrenaturalizado cree esto de verdad y cree y confía en la gracia de Dios, pues no es una tarea que podamos hacer con nuestras solas fuerzas y con nuestros propios medios, sino que hemos de confiarlo a la gracia de Dios, ese poder de la gracia que transforma, ese poder de la gracia que realiza milagros. Fijaos en una Santa Mónica, su Agustín ya estaba crecidito, bastante crecidito. Santa Mónica cree que su hijo está llamado a la santidad. Santa Mónica cree y confía en la gracia de Dios, que puede realizar milagros. En medio de aquellas angustias, en medio de aquellas lágrimas, Santa Mónica no cesa de procurar la salvación de su Agustín. Y Agustín se convirtió en el gran Agustín, doctor y padre de la Iglesia. Este mismo padre que acude en el Evangelio ante Jesús para buscar la salud del cuerpo de su hijo, confía, cree en Jesucristo, que puede dar la salud, que puede dar la salvación. Este amor inteligente, sobrenaturalizado, es un amor que obra como Marta y María. Si bien hemos de ser espirituales, hemos también de tener el sentido de cumplir con el deber en cada momento. Y por eso, con el propio testimonio, con la propia vida, los padres cristianos educan a sus hijos, cumpliendo con el deber de orar en familia, cumpliendo con el precepto dominical de ir a misa en familia, cumpliendo a los propios padres, los hijos aprenden a confesarse, aprenden a cumplir con los votos que se hacen a Dios y las promesas, aprenden a practicar el ayuno y la abstinencia, aprenden lo importante que es el rezo del Santo Rosario. Este amor sobrenaturalizado que cree que sus hijos están llamados a la santidad, que cree en el poder de la gracia, que obra a través del testimonio, es el amor que ruega incesantemente, sin descanso, por sus hijos. ¿Cuántas veces habéis rezado por vuestros hijos? Sí, cuando lo habéis visto enfermo, cuando tienen un problemilla por allí, por allá, pero esa oración constante, diaria, de acción de gracias a Dios y de petición, para que vuestros hijos lleguen a ser lo que Dios quiere de ellos, para que vuestros hijos sean santos. Qué importante es esta oración diaria por vuestros hijos. Hay varias iniciativas que han surgido últimamente. Esa oración de madres, que yo digo que debería ser de madres y de padres, pues los hijos son de ambos, que ha de rezar por los hijos. Qué hermoso, y compartirlo con los otros, y que los otros recen también por nuestros hijos y nosotros por los hijos de los otros. Es algo hermoso que no hemos de dejar de hacer, ya sea personalmente, ya sea en comunidad, rezar los unos por los otros. Este amor inteligente, este amor sobrenaturalizado, amor cristiano, ha de ser también un amor inteligente, pues el amor, si no ejerce la autoridad, queda estéril e incompleto. No es amar, dejar que los niños hagan lo que quieran, lo que les dé la gana. El amor ha de ser vigilante. Y fijaos que el apóstol San Pablo en la epístola así comenzaba y nos decía: fijaos bien cómo andáis, no seáis insensatos, sino sensatos, sabed comprar la ocasión, porque corren días malos. Si esto el apóstol lo decía en su tiempo, ¿cuánto más en nuestro tiempo actual? Corren días malos, no son tiempos buenos, y el futuro de nuestros hijos es bien incierto. Por eso hemos de estar vigilantes sobre lo que nuestros hijos ven, sobre lo que nuestros hijos estudian, sobre lo que nuestros hijos leen, sobre lo que nuestros hijos escuchan en la escuela, en el ámbito de los amigos. Hemos de vigilar con quién están nuestros hijos. No podemos ser siervos necios, no podemos ser siervos abandonados. Hemos de estar vigilantes constantemente. Hemos de saber lo que nuestros hijos hacen. Claro que es más cómodo dejarlos y nosotros a lo nuestro. Pero ahí está el principio de todo pecado, el egoísmo, la búsqueda de nosotros mismos. Es necesario ejercer la autoridad en medio de esa vigilancia. No el autoritarismo, que si bien lo rechazamos,
Hemos de afirmar la necesidad de que el padre es superior a sus hijos y de que el hijo debe obedecer a sus padres. La autoridad ha de ejercerse siempre con el amor, ha de templarse con la expansión del amor. Hemos de combinar al mismo tiempo ser padre cariñoso con aquel que es maestro y muestra la verdad. Ha de hermanarse la autoridad con la dulzura en las formas. Examinad muchas veces cómo corregís a vuestros hijos, si no es movidos más bien por la ira que por el verdadero deber de educar. Muchas veces cuando educamos es cuando ya explotamos, pero esa corrección es del todo imprudente, inoportuna. La autoridad ha de ejercerse sin debilidad. Y en ese sentido los padres, madre y padre, han de estar de acuerdo en el ejercicio de la autoridad. No hay mayor deseducación de un hijo que la falta de unión entre los padres. La educación de los hijos es el tema principal de conversación de los padres y la primera preocupación de ambos, en la que deben de estar de acuerdo. La educación, la autoridad ha de ejercerse siempre acompañada del mismo ejemplo. De nada nos sirve decirle a nuestro hijo que hay que confesarse si nosotros nos confesamos. De nada sirve decirle a nuestro hijo que hay que comer ensalada si nosotros no la comemos. Todos esos detalles, todas esas cosas son importantes. Es cierto que hemos de saber que cada uno es distinto, pero sobre todo con nuestro ejemplo es como mejor educamos. ¿Cuántos de nosotros ya mayores recordamos los ejemplos de nuestros padres y aquello que ellos nos decían? Papá, mamá me decía, papá y mamá hacían, y eso nos sirve a nosotros de ejemplo para nuestro actuar y para nuestro vivir. Es necesario en la educación saber premiar, recompensar, pero también saber castigar y reprimir esa maldad que pueda brotar en el corazón de nuestros hijos. El castigo es moralmente lícito y es necesario para la verdadera educación del hijo, pero hemos de cumplir unas condiciones para que ese castigo sea según la voluntad de Dios. Un castigo ha de ser oportuno, buscando el momento adecuado para corregirlo, no ridiculizando, por ejemplo, a nuestro hijo delante de otras personas, sino buscando esa privacidad de la corrección. Ha de ser un castigo justo, no desproporcionado. Y en ese sentido muchas veces la histeria nos lleva a desproporcionar el castigo. Ante una cosa niña hacemos un follón tremendo y una cosa grave nos quedamos inmóviles. El castigo ha de ser prudente, examinando, viendo si la corrección va a ser efectiva y va a ser buena para nuestro hijo o va a producir una reacción totalmente peor y contraria. El castigo ha de ser siempre cariñoso. Y en esto es importante siempre hacerle entender al niño por qué se castiga. Ese diálogo que le haga entender y comprender su mala acción y que esa mala acción tiene unas consecuencias y esa consecuencia es el castigo. Es necesario ejercer la autoridad y es necesario también en este sentido premiar y castigar, recompensar y mostrar las consecuencias de los actos. Eso es lo que hoy, tristemente, nuestros jóvenes necesitan, porque la juventud de hoy, tristemente, está débil en su voluntad. Se deja llevar como marionetas por el pensamiento dominante, por lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales. Hemos de formar esa voluntad, una voluntad recia, firme, en los mandamientos de Dios y en la ley natural. Hemos de ejercer esa autoridad, recompensando y también reprimiendo tantas veces para que nuestro hijo llegue al cielo. Ese es nuestro deseo, ese ha de ser nuestra motivación, ese ha de ser siempre el pensamiento dominante en nuestra familia. Estamos llamados, convocados a la eternidad. Y fijaos, padres, qué tarea tan ardua Dios os ha encomendado, pero nunca os faltará su gracia y su asistencia, pues Dios siempre da a cada uno las gracias necesarias para cumplir con los deberes y las obligaciones de Estado. Por eso también, qué necesario es para educarse a sí mismo.
pues nadie es perfecto. También nosotros, los mayores, hemos de estar continuamente vigilantes sobre nosotros mismos para no dar mal testimonio. Decía San Francisco de Asís a sus frailes: cuidad, vigilad sobre vuestra vida, pues esta será muchas veces el único evangelio que algunos puedan leer. Vigilad sobre vuestra vida, sed cuidadosos con vuestros ejemplos, porque muchas veces será el único evangelio que vuestros hijos lean. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.